¿Qué tal, amigos del equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan en una charla más con el doctor Frisby. Ya está por acá el doctor en una charla, como les decíamos, en las diferentes redes sociales, pues que será como todas, sin desperdicio y además imperdible. Así es que qué bueno que nos acompañan, que ya sabemos, poco a poco se van integrando cada vez más en nuestros amigos del equipazo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me voy a remangar la camisa porque ya me dio calor, aunque bueno, estamos como a 12 grados bajo cero afuera, pero aquí adentro no tanto. Pues el clima, ¿no? El clima interior. Sí, no, sí, aquí tenemos todo, no, pues sin calefacción no Claro, no, podríamos no se sobrevivir, puede vivir. Ajá. ¿no? Pero sí, vamos a empezar a platicar y ¿qué día es hoy? ¿Qué es? ¿23? En Ajá. 5 días se cumplen 3 años del primer paciente COVID. En 5 días. Y usted va a hacer un programa el domingo Y de repaso. de eso va mi columna mañana Sin embargo, la columna escrita y la videocolumna, de eso va. Y el domingo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, va a haber un programa especial vamos a platicar respecto a los 3 años, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos visto y qué es lo que ha sucedido con la pandemia, qué es lo que ha sucedido que nos dijeron, qué no nos dijeron, quién se dedicó a espantar a la gente, quién se dedicó a hacer negocio con la pandemia, quién se dedicó a lucrar con el dolor de las personas, a engañar, a mentir, en fin, quién agarró la pandemia para darle de este muertos, de golpes con los muertos al gobierno, en fin, en vez de tratar de construir una sociedad más inteligente, más crítica, pero más inteligente. Vamos a revisar todo eso. ¿No ha emitido la OMS todavía una calificación respecto a los países que mejor lidiaron con la pandemia? Habitualmente no lo hace, porque no lo hace de manera global. No Ok. dice, este país lo hizo bien, este país lo hizo mal, eso no lo hace. Lo que Ujú. hace es que analice estrategias muy específicas. Por ejemplo, México recibió muy tempranamente una felicitación en primer lugar, por la reconversión hospitalaria. Eso fue un acierto que salvó muchísimas vidas. Y lo segundo es que, bueno, pues México fue probablemente el segundo país con un mejor programa de vacunación en el continente americano. eh, y eso fue después de Chile. Y eso fue porque, bueno, pues porque hubo una inteligencia estratégica de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard y su equipo. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre de la funcionaria de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que prácticamente ya se dedicó al, al, al llevar vacunas a México para que hubiera una mayor cantidad de gente vacunada. Porque una vez que se inició la campaña de vacunación en México, disminuyeron, pero notablemente, el caso de casos graves y muertes en México. Fue muy, muy notable. Y pues todas las vacunas son seguras y efectivas. Claro. Bueno, pues y ahí lo tienen. Si quieren saber más del tema, para no hacer spoiler ahorita, el próximo domingo a las 19 horas en el canal del Dr. Frisby, por supuesto, ahí van a tener todo lo que tiene que ver con esta revisión de los 3 años de la pandemia. Por lo pronto, en el caso nuestro, doctor, pues hacemos una breve pausa para saludar como se merece a nuestro querido amigo Carlos Castellanos. Querido Carlos, ¿cómo estás? Aquí te lo qué gusto saludarte, mi estimado doctor Frisby, qué gusto saludarlo también, amigos del equipazo, muchas gracias por la paciencia y por aguantar esas groserías de todos los jueves, pero ya saben que pues no le queda uno de otra. Una disculpa a todos y ya estamos aquí listos para pues llenarnos de todas las frases y sabidurías del doctor Frisby en este que es su espacio, ustedes lo saben. Bienvenidos todos y gracias. Bueno, doctor, antes del programa hablábamos de esta carta de hallazgos de riesgo sanitario que emitió la COFEPRIS. La presentan y la presentan este, en las redes sociales. Ahí la tenemos. Yo me puse a leerla y la verdad es que hay muchas cosas que no entendí. Entonces dije, tiene que explicárnoslo, por favor, el doctor Frisby. Se supone que, bueno, no se supone, verificadores hicieron visitas a lugares,
a la planta de fabricación de psicofarma. Esto obedece o responde a la escasez de medicamentos psiquiátricos que se ha reportado en la última semana en el país. Y dice cosas como que se identificaron deficiencias críticas en la trazabilidad de psicotrópicos y estupefacientes que evidencia el manejo irregular de sustancias sujetas a un estricto control sanitario. Se recolectaron hallazgos sobre elementos que comprometen las buenas prácticas de fabricación de fármacos y medicamentos, contraviniendo lo dispuesto en las normas tales, así como las disposiciones de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos. Y leo este último párrafo. Como especifican las órdenes y actas sanitarias tal y tal, entregadas a su responsable sanitario, las medidas de suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados se basan en las siguientes irregularidades. Y luego ya mencionan las irregularidades, que si nos lo permite mencionaremos un poco más adelante. Lo primero es, ¿qué es eso de la trazabilidad de psicotrópicos? Que supongo, además que esto de la trazabilidad es un asunto que tiene que ver por todos los medicamentos, no lo sé. Hablo desde la ignorancia. La trazabilidad, lo que significa la palabra trazabilidad son los procedimientos que se van presentando desde que se obtienen las materias primas, se establece una línea de tiempo histórica de los procesos aplicados para producir algo y también involucran la distribución y la localización del producto de los medicamentos, después de que se han entregado. Es decir, la trazabilidad es como un seguimiento, es como un acompañamiento desde que se tiene la materia prima hasta que se entrega el producto final y se entrega al cliente, que son los pacientes. Entonces, este es un documento que no tiene la finalidad de ser entendido por la población en general, y es por ello que se utilizan este tipo de terminologías. Pero ¿por qué se utilizan este tipo de terminologías en este documento oficial? Porque en el Manual de Procedimientos y Operaciones de la Secretaría de Salud, la falta de cumplimiento de la trazabilidad es una falta administrativa, es una falta grave. Entonces, lo que se está haciendo es que se están poniendo las características por las cuales no se cumplió con el compromiso de entregar los medicamentos, y es por eso que se puede hacer necesario que ese laboratorio deje de ser el distribuidor preponderante de los medicamentos de psicofarma. Ese ha sido un laboratorio que se ha dedicado a hacer medicamentos psicotrópicos, es decir, medicamentos que van, tropos es movimiento, que van hacia la psique, que se mueven hacia el cerebro. Es decir, son medicamentos que modifican la conducta y la percepción de las personas, ¿no? Entonces, pues para ponerlo en términos llanos, en palabras simples, pues se hizo un estudio, se hicieron visitas y análisis de lo que estaba haciendo este laboratorio y no está cumpliendo, sino en muchas de las fases, desde que la materia prima se obtiene hasta que se entrega el producto final. ¿Qué puede ser esto? Pueden ser concentraciones inapropiadas, pueden ser cantidades de producto distribuido de manera irregular, ineficiente, inconstante. Y pues bueno, habitualmente los medicamentos psiquiátricos son medicamentos que son no tan complicados de tener en inventario, porque las enfermedades psiquiátricas son enfermedades crónicas. Los pacientes van comprando ciertas cantidades, entonces más o menos se tiene, y no tiene una semana que dejaron de existir, yo digo, dejaron de distribuirse. Yo tengo ya tiempo leyendo al doctor Sarmiento diciendo que, por ejemplo, no había medicamentos para déficit de atención, para otro tipo de patologías, de otro tipo de enfermedades psiquiátricas. Había tiempo que ya no había medicamentos en México. Entonces, pues bueno, la COFEPRIS está obligada no tanto a supervisar la calidad de los productos, sino también las cadenas de distribución, y que sea posible que el paciente finalmente tenga acceso a los medicamentos. Y como lo platicábamos antes de entrar al aire, este laboratorio falló tanto a nivel de la medicina pública como a la medicina privada, porque tampoco las personas pueden ir a la farmacia y encontrar un medicamento. Y ese no es problema del gobierno, eso no tiene nada que ver con el gobierno. Eso es simplemente la industria farmacéutica, que le ha estado jugando a la guerra a este gobierno desde el principio, porque este gobierno decidió cambiarles las reglas
yo no voy a opinar si están bien o si están mal. Decidió cambiarle las reglas porque el sistema de salud, miren, de cada peso que se gasta en salud, más o menos el 80%, 80 centavos de cada peso, se va a medicamentos y material de curación. En Wow. eso se va la mayoría del dinero. Entonces, eso lo sabían las personas, algunas personas que estaban en el sistema de salud, y el sistema de salud está tan putrefacto y tan corrupto como el sistema de justicia. Exactamente igual como el sistema de justicia en México. Porque digo, todos estamos celebrando lo que pasó con el bandido este acá en Nueva York, pero pues todos los que trabajaron con él siguen ahí en la Procuraduría, ¿eh? Y todos los policías que estaban con él siguen ahí. Entonces, lo mismo pasa en la Secretaría de Salud. Sí puede ser que hayan quitado al que estaba de jefe de X o Y, o sea, pero mucha gente sigue ahí y siguen teniendo contactos y le siguen filtrando información a los laboratorios y sí, o sea, si de verdad se va a tener la conciencia de hacer un esfuerzo por terminar con la corrupción dentro del sistema de distribución de medicamentos, va a ser una guerra que les va a llevar por lo menos 15 años. En la segunda parte del comunicado dice, entre otras cosas, que la fabricación de Me llama la medicamentos no atención a tenía... mí, Charlie, ¿te escuchamos? perdón, Blanquita. ¿Algo más? Sí, decía yo, A me ver, llama la atención que hay algunos comentarios. ¿Sí me escucha? A ver si ahí se escucha. sí. Decía yo que algunos comentarios manifiestan su preocupación por el hecho de que la COFEPRIS revela este asunto de Psicofarma, pero dicen no dan alternativas. La gente, ¿qué alternativas podría tener o en dónde podría encontrarlas? Ese es el problema fundamental y esa es la parte en la cual la industria farmacéutica trae la sartén por el mango. No hay alternativas para obtener medicamentos. Entonces, lo que está haciendo, lo que yo sé que está haciendo el gobierno de México, es que está tratando de importar medicamentos, tanto de China como de la India. La India fabrica muchísimos. Por ejemplo, muchos de los medicamentos que se venden aquí en Estados Unidos están fabricados en China o en la India. Claro. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer el gobierno de México, romper el monopolio y empezar a importar medicamentos. Pero ya saben, al rato van a empezar a decir que son de mala calidad y que como las vacunas chinas y no sé qué tanto. Van a empezar con eso, pero sí tiene que ser un esfuerzo porque los medicamentos no es posible que sean tan caros. Y eso sucede en todo el mundo. Le platicaba a Blanca antes de que entrábamos al aire. Aquí en Estados Unidos, aquí hubo una escasez de amoxicilina, un antibiótico. Hubo una escasez aquí hace como un mes y medio. Durante 2 semanas prácticamente nos pidieron a todos que prescribiéramos otra cosa porque no había amoxicilina en las farmacias. A las 2 semanas llegó la amoxicilina, pero antes de que faltara costaba, vamos a decir, $10 por la botellita del tratamiento, porque aquí te venden las botellitas con el tratamiento. O sea, si yo le prescribo a una persona una cápsula 3 veces al día durante 7 días, en la farmacia le dan 21 capsulitas. No es como en México que las cajas traen 30 tabletas y te las dan y sobran. No, y los tratamientos están contados. Entonces, antes el frasquito de un tratamiento completo te valía $10 y ya que hubo, ya valía $30. Es decir, se triplicó el precio. Entonces, así es la industria farmacéutica en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, si realmente la visión del gobierno de México es tener un sistema universal de salud, tienen que empezar a tener un poco más de control sobre toda la trazabilidad de los medicamentos que se necesitan para poder satisfacer las necesidades de un sistema de salud público como se pretende hacer en México. Dice Berta Garduño, a quien saludamos con gusto, dice, hace meses ha estado agotado el alprazolam de cualquier marca. Sí, y la verdad, aquí entre nosotros, aquí que nadie nos oye, qué bueno. El alprazolam es uno de los medicamentos más adictivos y que causan los síndromes de abstinencia mucho más severos. Y muchas veces los pacientes ya no necesitan el alprazolam, es una benzodiazepina de corta duración y de muy rápido mecanismo de acción, pero es altamente adictiva. Entonces, mucha gente lo toma porque, pues sí, se toma el alprazolam, se les quita la ansiedad muy rápido y es muy eficiente. Sin embargo, llega un momento en el cual ya no la pueden dejar. Y ya aunque no tengan ansiedad, se la tienen que tomar porque si no, el no tomársela les causa ansiedad.
Ahora, ¿qué pasa con un paciente, con una persona que la ha estado tomando, por ejemplo, por prescripción o por lo que, o porque ya no la puede dejar, o porque la sigue necesitando, y de pronto de un día para otro no la encuentra y la deja de tomar? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es empezar a disminuir la dosis paulatinamente, lentamente, poco, van tomando menos, se van espaciando las horas, los días, en fin, se va haciendo. Es un proceso largo. La otra es que los pacientes con síndrome de abstinencia por benzodiazepinas incluso pueden tener crisis convulsivas. Entonces, lo que se hace también en algunos casos es que se va el paciente al hospital durante 2 o 3 días y se le pone una solución con un medicamento que le va a disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia y a los 3 o 4 días se le da de alta ya y se le pide que ya no vuelva a tomar el medicamento. Esas son las dos maneras de hacer una eliminación de dependencia de un medicamento. Y lo mismo se hace con el alcohol, con muchas sustancias. Sí, o lo que hacen, lo que yo he observado es que los mantienen sedados, ¿no? Para evitar, profundamente sedados, para evitar el síndrome de abstinencia de cualquier cosa. Así es, así Ujú. es. Eso es lo que se hace. Ahora, pasa lo mismo en el caso de los otros medicamentos como carbamazepina y todas esas. La carbamazepina no, la carbamazepina es un medicamento que se utiliza no con fines sedativos. La carbamazepina se utiliza para pacientes que tienen, algunos pacientes con migrañas, algunos pacientes que tienen otro tipo de trastornos, pero no es un mecanismo como el de las benzodiazepinas. Ok, esas la pueden dejar de tomar de un momento a otro y no pasa nada. Algunas de ellas no, porque Ah, no tanto porque no la puedan dejar de tomar por el medicamento por sí mismo, sino, por ejemplo, ahora que lo mencionas, la carbamazepina se utiliza, por ejemplo, para las personas que tienen crisis convulsivas parciales, es decir, que tienen crisis convulsivas eh, que no tienen pérdida del estado de alerta. Por eso se diferencian en generalizadas o parciales, es porque las parciales no tienen pérdida del estado de alerta. También se utiliza para las convulsiones tónico-clónicas, que son las que los pacientes se ponen tensos. Esto se utiliza para la enfermedad bipolar. Entonces, no tanto que no se puedan suspender por los efectos secundarios, sino no se pueden suspender porque si yo le suspendo a una persona que tiene crisis convulsivas parciales o tónico-clónicas o bipolar, pues van a tener ujú. una recurrencia de la enfermedad que tienen, ¿no? Y si tienen, por ejemplo, acá vamos a utilizar también para la neuralgia del trigémino, para el dolor, del trigémino. Entonces, si yo suspendo el medicamento, pues los pacientes van a tener los síntomas. No es exactamente lo mismo que con las benzodiazepinas. Ok. Muy bien. Yo me acordé, doctor Frisby, de cómo estaban anunciando aquí en nuestro país que muy pronto iban a cerrar los hospitales Ujú. psiquiátricos. Y efectivamente aquí, pues criticábamos mucho el asunto porque decíamos, es factible cerrar los hospitales psiquiátricos y en algún momento recuerdo que usted comentaba, pues es que se debe de tener un proyecto, un programa, un plan, porque en efecto quizás lo más recomendable no es que la gente esté todo el tiempo encerrada en un hospital psiquiátrico, sino que se les atienda de entrada allí y después se les dé tratamiento con medicamento para que no estén internados. Pero, ¿cómo hacerle si ahora resulta que ya ni medicamentos tenemos? Entonces, esto anticipa una crisis importante, doctor. Fíjate que, fíjate que el problema, incluso lo platicó conmigo el doctor Emanuel Sarmiento, el director, el que era el director del hospital psiquiátrico, y él me explicaba, porque yo sí tenía dudas qué es lo que iba a pasar. A mí lo que más me preocupa es que cuando se dice que muchas de las enfermedades psiquiátricas ya se van a cuidar en la casa y que la familia se va a hacer cargo, pues no estoy tan de acuerdo, porque le están cargando una vez más la mano a las mujeres Ah, y les están prácticamente imposibilitando su capacidad para salir y tener una actividad laboral. Porque cuando dicen los enfermos los van a cuidar las familias en la casa, no es cierto. Los van a cuidar las mujeres. Porque a poco el señor va a dejar de trabajar para cuidar a la tía y le va a decir a la mujer que se vaya a trabajar. Y hay muchas mujeres que ya ganan igual o más dinero que los hombres. Entonces,
Yo creo que si se va a tener este proyecto de dejar, además, este concepto de hospitalizaciones a largo plazo, como era antes, de que los pacientes se quedaban ahí en los pabellones o en las granjas o en ese tipo de lugares, eso ya es un estilo muy antiguo de practicar la psiquiatría. Eso no se hace ya. El estilo para, el estilo para dar tratamiento psiquiátrico ya es mucho más tendiendo a la adaptación de las personas a la sociedad, ¿no? A través de medicamentos, de psicoterapia, se les trata de implementar nuevamente en las sociedades, ¿no? Bueno, pues Gracias, doctor. acá por lo pronto no nos queda más que desear que este problema de escasez de esos medicamentos se resuelva pronto, ¿no? Así es. Para que los pacientes no padezcan, porque pues sí debe haber pacientes que sufren cuando no tienen de estos episodios de ansiedad, por ejemplo, cuando no tienen el medicamento, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, hay un caso muy Vamos interesante, otros. sí, Carlitos. Adelante, Blanquita, adelante. Habíamos en las buenas del equipazo del pasado lunes, hablamos de un tercer paciente que derrotó al VIH y al cáncer a través pues, le pusieron, digamos, células madre. No sabía que se podía curar. El caso es que es el tercer caso de éxito, digamos, de cura del VIH a través del trasplante de células madre. Son 3 personas ya en el mundo. Este hombre, un hombre joven, le dicen ahora el paciente de Londres, se llama Adam Castillejo. ¿Cómo explicamos esta cura y si es realmente una cura permanente del VIH, doctor? Desde hace ya algún tiempo, probablemente desde 2014, entre 2011 o 2014, no me acuerdo. Yo estoy casi seguro que fue en el 2011, que se empezaron a ensayar esquemas en los cuales se utilizaban células madre hematopoyéticas, es decir, células madre que provenían del tejido sanguíneo, de médula ósea, de alguna de las 3 líneas de tejido sanguíneo, y se utilizaban estas células madre para tratar de lograr una destrucción, una eliminación total del virus de inmunodeficiencia humana de las personas. Y ya se ha logrado en algunos pacientes. Y sí se tiene registro publicado de por lo menos 3 pacientes en los cuales ya se ha logrado. Ha habido avances muy grandes con esta estrategia para VIH, que bueno, pues se va a intentar para algunas otras enfermedades. Y recuerden que muchos pacientes que tienen enfermedades oncológicas, es decir, cánceres relacionados con VIH, es justamente por la incompetencia del sistema inmunológico para destruir las células que son anormales. Recuerden que podríamos considerar que nosotros todos los días estamos produciendo líneas celulares que tienen defectos que pudieran ser considerados cánceres, pero nuestro sistema inmunológico, al descubrir estas células que son diferentes, en ese momento nuestro organismo destruye esas células. Prácticamente eso está sucediendo, todos los días está sucediendo, pero nuestro sistema inmunológico se encarga y ya no permite que estas células sigan creciendo. Entonces, en los pacientes que tienen HIV o alguna otra enfermedad que causa inmunosupresión, incluso, fíjense, no sé si han visto los medicamentos estos que ahora están de moda, que son los anticuerpos monoclonales humanos, todos los medicamentos estos que terminan en UMAV, que son modificadores de la enfermedad, así es como se clasifican estos medicamentos. Esos medicamentos disminuyen la respuesta inmunológica de las personas. Y entonces esto hace que algunas enfermedades que pueden estar latentes
como estos cambios celulares relacionados con células anormales. O incluso, no sé si han visto ahí que ponen que primero, antes de tomar ese medicamento, te tienes que hacer una prueba que se llama prueba de cuantiferón alfa, que es para determinar si una persona es portadora sintomático de tuberculosis, lo cual significa tuberculosis latente, que no significa que pueda transmitir la tuberculosis, pero si después de tomar el medicamento hay una disminución del sistema inmunológico, ese paciente que tiene tuberculosis latente puede expresar la enfermedad activa e incluso la puede transmitir a otras personas. Entonces, todo este tipo de enfermedades o medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico pueden causar problemas de este tipo. Perfecto, doctor. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo ya una pregunta fuera de tema, doctor. Y al final de cuentas, pues es una pregunta en Como que se te está cortando, muy Carlitos. extraño, Sí, pero en estos últimos... Perdón, a ver, ahí me escucho, ahí estoy mejor. La pregunta es muy Sí. simple, doctor. ¿Qué es la andropausia? ¿Es un mito la andropausia? ¿Qué diferencia tiene con la menopausia de las mujeres? Evidentemente habrá muchas de entrada, pero la andropausia, entiendo yo que la menopausia genera muchos trastornos en las mujeres, pero casi nunca se habla de trastornos en los hombres por andropausia. ¿Es otra más de los beneficios de ser del sexo masculino, doctor? Mira, la menopausia, la palabra menopausia, por definición, significa la pérdida de la capacidad reproductiva de una mujer. Es cuando ya una mujer ya no puede embarazarse, es cuando ya está en la menopausia. Y a partir de ahí entra a un periodo de vida que ya no puede, que va deteriorándose el número disminuyéndose el número de la concentración hormonal y entra en un periodo que se llama el climaterio. La menopausia es prácticamente un evento en el cual, por ejemplo, una mujer que la operan y le quitan los ovarios, ya no se puede reproducir. Incluso si le quitan solamente el útero, ya no se puede reproducir. Entonces es una menopausia quirúrgica. La andropausia es un término que contempla, es muy curioso porque aunque pareciera que son lo mismo en hombre y mujer, la andropausia es el declive o la disminución paulatina de los niveles de testosterona en el hombre. Y esto empieza a suceder a partir de los 35 años. A partir de los 35 años, la cantidad de testosterona, la concentración de testosterona en el hombre empieza a disminuir de manera muy importante. Lo que sucede es que, bueno, muchos hombres, muchísimos hombres, empiezan a utilizar terapia de reemplazo hormonal. Se empiezan a inyectar testosterona o algún tipo de anabólico que les mantiene la actividad parecida a la testosterona. Entonces, sí hay una pérdida de la capacidad reproductiva también del hombre, pero son procesos que son similares, pero no son equiparables, porque la conducta hormonal y la conducta sexual y la conducta de la respuesta sexual en el hombre y en la mujer son muy diferentes. En el hombre es prácticamente un acto animal que no requiere mayor estimulación y en la mujer es un proceso que involucra más ambos hemisferios cerebrales e involucra muchos más afectos. Es por eso que aunque se trate de igualar y aunque se trate de que sea la misma concepción de la conducta sexual en el hombre y en la mujer, es muy difícil que la mujer pueda quedar atrapada en esa dinámica porque para la mujer tiene muchos más requisitos que para el hombre. A lo mejor es una pregunta Gracias, tonta la doctor. que voy a hacer, pero ¿para qué sirven la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer? Y la segunda pregunta, ¿nosotras tenemos un poco de testosterona y ellos un poco de progesterona? ¿Y para qué? Ujú. Más bien tenemos estrógenos. Recuerden una cosa, acuérdense que ya lo hemos platicado aquí. Los hombres somos una, una mujer en potencia que tuvo una producción de una sustancia que se llama factor inhibidor mülleriano. Cuando estamos formándonos todos al principio embriológicamente somos mujeres. Y entonces se empieza a producir algo que se llama el factor inhibidor mülleriano y eso impide que algunas células migren y se formen el útero y los ovarios.
Entonces, los hombres, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces nosotros ya no tenemos evolución como mujeres y evolucionamos como hombres. Y sí compartimos algunas células blanco, es decir, algunos receptores, tanto para testosterona como para estrógenos. Tenemos diferentes células que tienen diferentes funciones, pero sí, las mujeres tienen una cantidad pequeña de testosterona y incluso hay mujeres que pues, por llegar a tener una cantidad mucho más elevada de testosterona, lo que sucede es que empiezan a tener calvicie, tienen una distribución de la masa muscular diferente, una conducta diferente, un tono de voz diferente y es por eso que se presentan ese tipo de cambios. Y sí, la progesterona no. La progesterona es una hormona que se produce como producto de la segunda mitad del ciclo menstrual. Lo que tenemos, lo que compartimos es estrógeno y compartimos testosterona. Eso sí es lo que compartimos. Ah, la progesterona no. Ok, Y el no exceso. todos, y no todos los estrógenos. Hay 3 tipos diferentes de estrógeno. Está la estrona, el estradiol y el estriol. La estrona y el estradiol, esos son los estrógenos que tienen todas las mujeres y podemos llegar a tener los hombres. El estradiol, el estriol, perdón, el estriol, ese es un estrógeno que se produce en el embarazo, en la placenta. Y por ejemplo, es un estrógeno que se utiliza mucho para terapia hormonal de reemplazo en mujeres posmenopáusicas, porque es un estrógeno que tiene efectos más bien locales a nivel vaginal y a nivel de la vejiga urinaria, más que tener efectos sistémicos, entonces no incrementan tanto el riesgo de cáncer mamario, de cáncer de ovario y otros cánceres que sí se incrementan si se les da estradiol a las mujeres. Entonces, tienen diferente acción cada uno de ellos. Una mujer puede tener Muy bien, exceso de muchas gracias, testosterona, doctor. como decía, y podemos observar que tiene, por ejemplo, bigotito Pues y cosas así. la aparición de vello, aunque aunque sí obedece a un patrón hormonal, obedece más a un patrón hereditario. Ah, Hay grupos étnicos, grupos sociales que tienen una distribución de vello diferente. Por ejemplo, la mayoría de la gente de piel morena que hay en México, pues tiende a ser más bien lampiña, aunque ujú. sus niveles de testosterona sean normales. Y hay otros grupos raciales que, bueno, tienen una distribución y tienen más vello, ¿no? Entonces, eso depende más bien del grupo étnico al que pertenezcan, más que de la cantidad de testosterona o de estrógenos. Me hizo pensar en los aztecas y los hombres barbados cuando llegaron, ¿no? Los Exacto. españoles Pues, en México. Siempre se los imagina uno porque, pues, lampiños, ¿no? Más bien lampiños. los, los, este, Los pueblos originales de México tendían a ser de baja estatura y a ser lampiños, pero tendían a ser también grupos sociales de personas que vivían mucho más tiempo, ¿no? Y tenían un estilo de vida mucho más saludable. En cambio, los grupos más bien europeos o este tipo de personas, pues eran más altos, tenían más vello y tendían a vivir menos, ¿no? Por los hábitos alimenticios. Por el color de piel también, la Ah, fotosensibilidad y la exposición al sol y la frecuencia de cánceres de piel, también eso influía de manera muy importante. Aunque no existiera como tal el diagnóstico de cáncer de piel, seguramente muchos españoles murieron de ello. Claro. No, pues sí, la gente ha estado muriendo de todas las enfermedades que ahora no. conocemos, la gente tiene muchos años muriendo de ello, ¿no? Les platicaba que en uno de los estudios que se hicieron en los sarcófagos egipcios se encontró que algunos de los faraones habían muerto por coronavirus, por infecciones por coronavirus. Ujú. Sí, súper interesante, claro, claro. Ujú. Dice Carmen Castro, en el caso de mujeres como Ana Guevara, ¿será por alguna situación su complexión? Por alguna situación hormonal, dice Carmen, se ve muy masculina comparada con otras mujeres que también competían con ellas y se veía una diferencia. Ella pertenece a un grupo étnico de México que son personas, son mujeres muy altas, muy robustas,
con un Con cuerpo muy particular, características porque tienen unas piernas muy musculosas, poco pecho y todo esto. Y claro, eso para el patrón de imagen en feminidad, curvilíneas y con mucho pecho y una cadera amplia y todo esto, pues sí llama la atención, pero es que la distribución tanto de grasa como de proporciones musculares, pues van cambiando de un grupo a otro, ¿no? Entonces, porque digo, hay muchas mujeres que tienen una apariencia, un fenotipo muy parecido. Fenotipo es lo que vemos, el genotipo son los genes. El fenotipo, como el de Ana Gabriela Guevara, una mujer brillante desde el punto de vista atlético, ha sido de las mujeres más brillantes de los Juegos Olímpicos en México. Pues bueno, ella pertenece a un grupo del norte de la República que tienen ese tipo de distribución, tienen ese fenotipo y es por eso que eso le confiere desde luego pues una ventaja sobre otros fenotipos de mujeres que tienen piernas más cortas, una masa muscular, una proporción de diámetro de los músculos de los muslos mucho menores respecto a su talla, ¿no? Porque esa es una medida que se tiene, ¿no? Imagínense que yo mido la estatura de una persona y la comparo con la circunferencia de sus muslos. Entonces ahí va a haber un índice, es decir, va a haber una relación diámetro de los muslos por talla y entonces ahí vamos a saber, o por ejemplo, el largo de las piernas comparado con la talla total, ¿no? Hay gente que tiene las piernas más largas que el tronco, hay gente que tiene muy largo el tronco y las piernas muy cortitas, en fin, todo eso son factores que influyen para el rendimiento atlético de ciertos deportes, ¿no? Entonces, no es necesariamente que andan con un trastorno hormonal, sino muchas veces pues, son mujeres que tienen un número normal o promedio de sus cantidades hormonales, pero su estructura, su fenotipo es diferente, ¿no? Hablando de deportes, doctor, una mujer, en este caso concretamente de mujeres, que practica mucho deporte, que es de alto rendimiento desde muy joven, ¿esto afectará la distribución de, por ejemplo, es que es muy común ver a mujeres futbolistas o gimnastas y demás con, sí, piernas muy fuertes, muy musculosas y demás, pero con con mamas pequeñas, pues. Mira, es muy probable que las personas que tengan el pecho pequeño, pues puedan tener un rendimiento atlético mejor, porque el pecho les estorba, ¿no? Pesa, Entonces, ¿verdad? es más bien, es más bien que las mujeres que tienen poco pecho pueden tener un rendimiento Es atlético al mucho revés. mejor que quienes no los tienen en general, porque vemos que hay, por ejemplo, hay niñas gimnastas que pues tienen una proporción de pecho grande y pueden realizar ejercicio. Ahora, lo que sí sucede es que las mujeres que se dedican a deportes de alto rendimiento, como pierden una cantidad importante de masa de grasa en su cuerpo, muchos de los estrógenos, una gran cantidad de los estrógenos que tiene una mujer en el cuerpo dependen directamente proporcional de la cantidad de grasa que tengan. Mm. Entonces, muchas de estas mujeres dejan de tener una cantidad importante de estrógenos, caen en algo que se llama amenorrea, es decir, ya no tienen ciclos menstruales y también lo que les sucede es que empiezan a tener osteoporosis. Ah, wow. Parece mentira. Con tanto ejercicio, ¿verdad? No, sí, cómo no, muy interesante. Hay una pregunta relacionada de Mayra Guzmán Santoyo. Dice, hablando de diferentes tipos de raza, ¿por qué los orientales tienen los ojos rasgados y cómo se operan los párpados? ¿Y cómo qué? Es que se Se operan los operan párpados. los Ah, párpados, se los operan. sí, pues la verdad es que yo digo, yo no les podría decir por qué, digo, así son las razas, son características de esa raza, pero pues no sé por qué lo tendrán así, pues porque así ha sido la evolución que han tenido. Y se lo operan, pues porque, bueno, pues porque empiezan a obedecer a patrones de belleza, occidentales en vez de aceptarse como son, ¿no? Claro, Por ejemplo, uno de los países en donde más cirugía plástica se realiza en el Oriente es en Corea del Sur. Corea del Sur, sí. Todos los grupitos estos de cantantitos, estos que ven ahí, Mm. andróginos, todos ellos son producto de la cirugía estética, todos ellos, porque obviamente la estructura facial que tienen, el tamaño de los ojos, no pertenece a su raza, pero se van operando y justamente por eso le llama la atención
a las mujeres orientales porque son de los suyos, o sea, sí parecen ser orientales, pero tienen esos rasgos característicos, pero todo eso es obra de la cirugía plástica, ¿no? Y pues quien se anime a tener una bebé o un bebé con esos, les va a pasar lo que le pasó no sé si vieron en la historia esa del jeque árabe que se casó con una mujer espectacularmente bella para los parámetros de este hombre, y cuando tuvieron una hija, pues la hija se parecía a la mamá, pero antes de la cirugía plástica. Y entonces pues, el jeque decía, oye, ¿qué onda con eso? Pues si no se parece a ninguno de nosotros. Y cuando se enteró que, pues sí, lo que pasa es que ella, cuando era chiquita, pues era igualita a la bebé que habían tenido, hasta, creo que se separaron después de eso. Porque no se enteró él de las cirugías plásticas. Pues sí. Pregunta Kariri, ¿en qué consiste el congelamiento de óvulos en la mujer? ¿El congelamiento de óvulos? Sí. Es un procedimiento en el cual se obtienen, perdón, es que me levanté para abrirle la puerta a la gata que está insistiendo que quiere entrar. El procedimiento de congelamiento de óvulos es que a través de un proceso de estimulación ovárica, el ovario de la mujer produce mucho más óvulos, y a través de una cirugía laparoscópica, Oh. entonces, a través de un procedimiento de cirugía laparoscópica, se hace que esos óvulos ovulen, se aspiran los óvulos y se congelan. Ya que se tenga un donador de espermatozoides, se toman esos óvulos, se cultivan con los espermatozoides, de ahí se obtiene un óvulo fecundado y se le implantan. Eso se llama fertilización in vitro. Entonces esos óvulos pues se pueden congelar y se pueden quedar ahí. Se pueden congelar los óvulos o se pueden congelar ya fecundados incluso. Hay quien lo hace así, lo cual puede ser un problema incluso legal en muchos de los casos, porque por ejemplo hay el caso de un matrimonio multimillonario en el Reino Unido que no podían tener hijos de manera tradicional, y entonces pues se produjeron en laboratorio unos embriones que luego se los iban a implantar a la mujer cada 2 o 3 años. Ya tenían su plan para hacerlo, tenían 4 o 5 congelados porque querían tener 4 o 5 hijos, ¿no? El caso es que estos señores tienen un accidente y se mueren, y se quedan los óvulos fecundados, que son potencialmente seres humanos. Sí. Ahí congelados. Y entonces empezaron a salir muchas voluntarias dentro de los conocidos de ellos, porque decían que pues ellas querían tener uno de esos óvulos fecundados, porque obviamente después iban a reclamar la herencia para esos óvulos fecundados, porque eran hijos de quienes eran multimillonarios, ¿no? Entonces creo que se hizo un proceso en el cual dijeron, sí, está bien, se los pueden implantar, pero ellos no tienen derecho al dinero, y se les quitó el amor por los óvulos. Ya no los quisieron, qué Ya curioso. no los quisieron. Condición humana. Hay otra pregunta muy interesante, doctor Frisby, Blanquita, amigos del equipazo. Esta pregunta la vi aquí de José Ángel Matías y hace que recuerde yo pues lo que ha habido aquí en el Congreso de la Ciudad de México con una legisladora que se llama América Rangel, que se opone a que se lleven a cabo terapias de conversión en menores de edad. José Ángel Matías dice, aplicar hormonas masculinas o femeninas en las terapias de conversión son controladas, son dañinas. En general, doctor, el asunto de las terapias de conversión, ¿cómo lo entendemos? Porque hay quienes dicen, pues es que desde que son pequeños se les pueden aplicar las terapias, y esta congresista se opone a eso, dice que no se les debe aplicar esas terapias, doctor. Mira, yo he platicado, tengo personas conocidas, tengo una cantidad importante de personas conocidas dentro de los grupos de diversidad sexual, y me he vuelto sensible a entender qué difícil debe ser para una persona sentirse incómoda o incómodo en el cuerpo en el que vive. Debe ser terriblemente incómodo. Y nosotros, quienes no tenemos esa incomodidad, que nos sentimos a gusto con el cuerpo que tenemos y con quienes somos, debemos tener la capacidad de
escuchar a esas personas y entenderlas sin caer en la tentación ni por una fracción de segundo de emitir un juicio. Porque imagínense que tenemos una gran tolerancia para que la gente se pinte el pelo, se cambie su apariencia física con maquillajes, se hagan cirugías plásticas para arreglarse la nariz, incrementarse y disminuirse el pecho, incrementarse o disminuirse el tamaño del abdomen, incrementarse o disminuirse el tamaño de la parte de los glúteos, incluso las pantorrillas, las piernas, en fin, muchas cosas que se hacen porque no se sienten a gusto con su apariencia física. Y si no se hicieran esa cirugía, eso les generaría un trastorno de ansiedad, un nivel de insatisfacción con la vida. Ahora imagínense que es global el disgusto, que no les gusta con el rol de género que les tocó y su mente se identifica de otra manera. Entonces tenemos que entender ahora, ¿cuál es el problema con las personas menores de edad? Que las personas menores de edad en general, estoy hablando en general, no estoy hablando de casos particulares, no tienen la capacidad de tener decisiones plenamente entendidas. Entonces, lo que se recomienda, no tanto que se prohíba que alguien se haga terapias de conversión, lo que pasa es que la terapia de conversión no es subir y bajar el switch de un lugar. Es toda una serie de procedimientos que incluyen incluso terapias psicológicas, en fin, porque es un cambio muy importante para la persona, más allá del rol social y de la aceptación social. Es un proceso muy largo. Lo que se está tratando de definir con un absoluto respeto a la autoidentidad de las personas es qué tanto de ese grupo de procedimientos y procesos que se tienen que llevar a cabo en el camino de la conversión, qué tanto se puede hacer mientras una persona es menor de edad para que tenga cierto nivel de reversibilidad en caso de que lleguen a la edad adulta, a la madurez mental, a los 21, 22 años y digan, ¿saben qué? Que siempre no. Entonces, ¿qué tantos procesos dentro de ese continuum de procedimientos que se tienen que realizar para las terapias de conversión, qué tanto se puede hacer que sea reversible? Y pues bueno, la aplicación de hormonales es algo completamente reversible. Entonces, lo que sí, bueno, pues no se van a hacer cirugías complejas y todo este tipo de cosas. Pero sí tenemos que ser muy sensibles, muy, muy sensibles para escuchar a las personas que no están a gusto con lo que les tocó, con lo que les tocó de su cuerpo, ¿no? Porque todos modificamos nuestra apariencia de alguna forma. Ya no nos gustó cómo nos peinábamos, utilizamos barba, no las quitamos. O sea, tú imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Así como le pueden decir a una persona que no le van a permitir hacer terapia de conversión, ok, perfecto, tú ya te tienes que peinar de raya al lado y no puedes usar barba. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque nosotros vamos a determinar cuál es tu apariencia y cómo te tienes que sentir a gusto. Y pues no, o sea, las cosas no son así. Una sociedad tolerante tiene que tener espacio para todos, para absolutamente todas las personas, como quieran estar y como quieran aparentar estar, ¿no? Gracias, doctor. ¿Quién es la nena que anda por ahí? Dice Carmen Castro. Es la gatita, que es muy amiga de Pedro, se llama Shakira. No sé, es que entró Eleonora. Ah, es que en serio, Leonora, sí, que anda de metiche. Muy bien. Dice que quiere ser youtubera, pero le da Como pena estar Mrs. en la cámara. ¿Quiere ser qué? Youtubera, pero le da pena estar en la cámara. Ya Está tiene chiquita, ¿no? ¿Qué edad tiene? 6 años. No, está chiquita. Aquí viene la pregunta de Carili. ¿Qué debe hacer un padre si su hijo le pide una terapia de conversión siendo menor de edad? Hay grupos que se dedican a apoyo. Es muy probable, muy, muy probable, y es esperable, que un padre o una madre no tengan todas las respuestas para un hijo que les está exigiendo un tratamiento de conversión. Es muy importante que los padres y las madres, cuando tienen una hija o un hijo que les está solicitando eso, busquen ayuda profesional. Porque les repito, es un trabajo
multidisciplinario que requiere el apoyo de profesionales que a eso se dedican y que tienen una opinión científica y bien sustentada. No le vayan a preguntar al pinche cura o a la abuelita, por favor, no hagan eso. Vayan con personas que realmente estén bien preparadas, ¿no? Quizás aquí una duda que surge, doctor Frisby, es ¿a qué edad somos los seres humanos conscientes de nuestra identidad de género? Si es que ese es el término correcto. Mira, lo que pasa es que este es un tema que de alguna manera les causa cierto escozor a algunas personas, pero son muy pocas las personas, muy pocas, que tienen en ese doble triángulo de identidad sexual y de aceptación sexual, que están en los extremos que son completamente homosexuales, completamente heterosexuales. Algunos de nosotros tenemos ciertos gustos por otras personas sin que eso signifique genitalidad. ¿Esto qué significa? Que puede ser que a mí me guste, por ejemplo, yo por qué me peino así o uso la barba así o de repente me prestan una revista en la que veo otros hombres y me gusta cómo se ven y me quiero ver como ellos. Eso significa que me gusta la imagen de los otros hombres. ¿Eso significa que yo quiero tener genitalidad con esos otros hombres? Es decir, No. contacto íntimo. No, pero sí me gustan los otros hombres. Entonces, ¿en qué momento nosotros tenemos una identidad completa? Pues en el momento que lo hacemos consciente, porque de repente tú dices, pues sí, la verdad es que sí me gusta, o es esta típica frase de que, bueno, a mí no me cuesta trabajo reconocer que otros hombres son guapos, o a mí no me cuesta reconocer que otras mujeres son guapas, lo dicen las mujeres, o por ejemplo, hay hombres que les gusta depilarse las cejas como a los hombres. Ahí tienen al jugador Ronaldo, ¿no? Que es un tipo que se depila las cejas y se depila el cuerpo, y es un tipo que tiende mucho a una figura muy estética y le gusta lucirlo y quitarse la camiseta y que lo vean y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esas son conductas que a él le gustan, pero de eso, que él tenga ese tipo de conducta, de patrones de belleza que seguramente ha de compartir las cremas y los depiladores con la mujer, con la esposa, pero eso no significa que él tenga deseos de genitalidad con otros hombres. Entonces hay que aprender a entender todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso, pues ustedes lo han visto, hay hombres que les gusta estar muy fortachones y muy musculosos y muy todo esto, y son personas que tienen genitalidad con otros hombres. Entonces, la muscularidad y todo eso no tiene que ver necesariamente con la preferencia sexual. Entonces, el rango de tolerancia que debemos de tener en cuanto a los gustos, las satisfacciones sexuales de las personas, requiere una inteligencia muy, muy grande, requiere una capacidad de, no de aceptación, porque tú no aceptas a una persona cuando la quieres, porque cuando tú dices que aceptas, estás asumiendo una posición de poder en la cual tú regulas si está bien o no está bien. No, la palabra aceptación no tiene nada que ver con el amor. Y utilizo la palabra amor porque cuando tú entiendes cómo son las otras personas y tienes la capacidad de convivir con otras personas de la forma en la que son, tú estás hablando de un acto de amor. Y ojalá pudiéramos vivir en sociedades que tuviéramos mucho más amor y menos juicio crítico hacia nuestros semejantes, porque ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a los demás, ¿no? O sea, Claro. Completamente de acuerdo. Gracias. Dice José Ángel Matías, y Kramantaki dijo que eso de la homosexualidad en la Grecia antigua terminaba hasta que había bellos. yo no sé quién es Ikra Mantaki. Es una doctora muy reconocida acá en México, historiadora, que escribió muchos libros y que tenía muchos seguidores. La falleció. Era de origen sirio, si no me equivoco, o por allá, o persa. Vanés, creo. Hizo muchos estudios. Era una gran historiadora muy reconocida. Entonces, sí escribió libros sobre la historia de la religión y la historia de Grecia y ese tipo de cosas. Entonces, pero no sé si yo nunca oí que dijera
algo de esto, hasta que había vellos con V, ¿no? Hasta que salían el pelo, dejaban de ser homosexuales, ¿no? Más bien, yo creo que la homosexualidad en Grecia, por ejemplo, incluso en Roma, se veía, le empezamos a ver, a juzgar o a ver mal en las sociedades modernas, se empezó a criticar o a ser no aceptada, pero en aquellas antiguas sociedades se veía como algo normal y no solo eso, era parte pues de la vida, pero además cultivaban y eh, valoraban mucho la belleza del cuerpo particularmente masculino. Bueno, también el cuerpo femenino, pero el cuerpo femenino tenía patrones de belleza diferentes a los que tenemos ahorita. Lo que pasa Sí. es que las mujeres bellas en la época romana, en el Renacimiento, ahora las vemos y les diríamos gordas, ¿no? Como les dicen ahora, ¿no? Lo que pasa es que siempre el hombre ha sido un depredador tanto en el discurso como en las acciones. O sea, Y siempre por eso, el hombre cree que tiene derecho a juzgar lo que es bello en la mujer y lo que no es bello en la mujer. Pues prácticamente nosotros no tenemos derecho a hacer eso, ¿no? Entonces, les había puesto ahí una diapositiva abajo en la presentación de StreamYard ahorita que decías lo de la opinión de la doctora pero bueno, no, pensé que sí iba a ir por otro lado, no tiene mucho sentido, nada más, déjenlo ahí, ya lo puse, pero no lo suban a la pantalla. okay. Entonces, en la sociedad grecorromana, la homosexualidad estaba vista incluso como un proceso de formación, porque había personas que tenían alguna experiencia homosexual, hombres o mujeres, y después de eso entendían que no era lo que les gustaba y pues ya se seguían por otra ruta, ¿no? O tenían una conducta bisexual, o decidían que aunque sí les gustaba tener una conducta homosexual, hombres o mujeres, pues decidían tener un proceso monogámico con personas o del mismo o de diferente sexo. Entonces, la capacidad era menos prejuicio, porque pues todavía no llegaba la Iglesia Católica ni la cultura judeocristiana de que te vas a morir en el infierno y que todas las acciones y todos los actos de nosotros los sometemos a un juicio prácticamente autodestructivo, ¿no? Pues los Entonces, mismos dioses de las mitologías, tanto griega como romana, podían ser homosexuales o copular entre sí incluso el concepto de desnudez era algo que tenía mucho respeto por la apariencia del físico, ¿no? No se tapaban tanto, ¿no? Entonces, y así son la mayoría de las culturas primitivas, ¿no? Ahí tienes los pueblos originales de África que siguen viviendo bajo esas condiciones, ¿no? Miren, dice Berta Garduño, la homosexualidad en Grecia no era mal vista. Los mentores varones de jóvenes los introducían en la sexualidad, era parte de su educación. Absolutamente cierto. Muy Claro. rápido, comentarios finales. Una gran lección para mí, doctor. Ya no me queda duda de lo que creía y creo de la sexualidad. Carili, ¿es posible que en la andropausia por la baja en la testosterona un hombre se vuelva gay? No, es que, miren, no tiene nada que ver el nivel de testosterona con la preferencia sexual. La gente no se vuelve Bueno, homosexual. O sea, yo supongo que quieren decir gay, y se refieren a homosexual. sí. La gente no se vuelve. Esa es una cuestión de identidad. Es cómo tú te ves, cómo te concibes, cómo te imaginas, cómo te dibujas en el espacio. ¿Ustedes se acuerdan que cuando a los niños chiquitos y a las niñas chiquitas los hacen dibujar figuritas? A ver, dibújame a tu familia. Entonces de repente ellos se dibujan grandototes, al papá lo dibujan más grande que a ella o a él, y a la mamá la dibujan chiquita, o dicen mi mamá está atrás de ese árbol que está ahí atrás. En fin, eso es la autoimagen, es decir, es cómo ven al mundo y cómo se autoconciben en el mundo. Esa es la sexualidad, es cómo nos vemos a nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver que si son hijos o hijas de una pareja homoparental, es decir, dos mujeres que deciden tener una niña o un niño, o dos hombres que deciden tener hijas o hijos. Eso no tiene nada que ver. Las personas tienen una autoconcepción
Claro. Y lo único es que, bueno, se van volviendo más tolerantes, o menos tolerantes, ¿no? Porque si de repente todo es criticar a todo lo que sea diferente a mí, pues obviamente le vamos dando un juicio de valor y las diferencias son malas. Y Claro. entonces lo único que estamos haciendo es que estamos creando seres humanos restringidos o limitados en su capacidad de tolerancia. Pero eso no modifica al mundo, lo que modifica es al individuo que tiene la incapacidad de entender que el mundo es diferente y que el mundo tiene diversidad y que en el mundo cabemos todos. Bueno, doctor, pues ya es hora de irnos. Si le parece bien, Carlos. Vamos a inaugurar, como es costumbre en estos espacios, ya los tradicionales viernes de poesía en la cuenta de Twitter del Dr. Frisby, pero ya saben que siempre el estreno es aquí, en el espacio del equipazo, en las tradicionales charlas del Dr. Frisby. ¿Listos, doctor? Estos días. Y tu presencia borró el tiempo. Anulaste la distancia con tu andar. Validaste mi amor haciéndolo amanecer. Quebrantaste mi promesa al egoísmo. Obligaste el sigilo del tiempo. Amarte en el camino es cotidiano. Y esa constante insistió en reinar. Esa constante has sido tú. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Qué bonito. Dice que lo bueno viene en frasco pequeño. Oh, excelente. Ahora nos tocó uno chiquito, sí. Oh, súper bueno, ¿no? Pero Dice con Carmen, preciso como debe de ser. dice Carmen, excelentes charlas, se me fue el tiempo muy rápido, pues también a nosotros por lo que veo. Gracias, doctor, dice Juan Madrigal por la información sustanciosa. Caosfera, dice, hasta más tarde, nos vemos. ¿Qué tal, Caosfera? ¿Cómo estás? Nos vemos al ratito, nos vemos a las 9 de la noche con el informativo y con el doctor el próximo jueves, doctor, a las 19 horas. Y este domingo recuerden el programa especial de 3 años de pandemia. Llevan 3 años de pandemia. El canal del doctor Frisby. El domingo en el canal. Ahí nos acompañan Carmen y Caosfera, también me hacen el favor de moderar. Y vamos a platicar de la pandemia, qué es lo que hemos aprendido, a quién escuchar y a quién no escuchar, y muchas otras cosas más. Sí, sin duda. Bueno, nos vemos a las 9 en el programa en vivo, las noticias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos en un ratito. Recuerden que la charla se repite el próximo domingo, 8 de la mañana, aquí en el canal. Mientras tanto, que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao.